Bueno, Guido de Nueva Manzana, compañero de los hijos míos, de los hijos míos se alfabetizaron en la misma escuela con él. Y no son buenas cosas. No, pero Guido, ¿cómo que no son buenas muchachos cosas? buenos, David, inteligentes, son David, muy inteligentes. Chicho, y son de la... buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Gracias, Bueno, ya los tiempos han pasado, usted ha llovido. Ha llovido mucho, llovido usted fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo, un momentito, Sí. abogado de ejercicio, etcétera, pero político, de eso que se lo llevan en la sangre, que por más que quiera no puede retirarse del escenario, lo llama la política. Guido, se han creado recientes movimientos interesantes en el Partido Revolucionario Dominicano. Siempre existe la expectativa, porque el PRD ha dado estas notaciones de crisis interna que parece no tener solución, y de momento aparecen las soluciones. Eso es una historia vivida. Es su naturaleza. Muchas veces. Es su naturaleza. Estamos ante alguna perspectiva de reunificación. De unificación o de inflexión, como dicen, cuando hay un punto de inflexión las cosas se definen. Estamos en un punto de inflexión dentro del PRD. Primero, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Con tres buenos amigos. Y de inmediato paso a responder tu pregunta introductoria. ¿Sabes que cuando mucha gente me aborda sobre el tema del PRD, que es mi partido, yo siempre, sin ánimo de justificar nuestras perturbaciones institucionales, yo siempre he dicho que el PRD lo único que expresa es una conducta rítmica que ha sido propia de la sociedad dominicana en términos generales. Rítmica. Sí. Era vos que usaba ese término. Sí. De la rítmica del desarrollo nacional. Viendo la historia nacional. Exactamente. Entonces, ponte a pensar que lo que hoy acontece en el PRD ha sido el producto de un comportamiento histórico. O sea, hay un hilo conductor que, sin ánimo de justificar, explica por qué los PRDistas nos comportamos de una manera. Sí. Ponte a pensar que Juan Isidro y Juan Bosch establecen el PRD en el 39. En el 41 hay una disputa que tiene un componente sentimental nunca bien analizada porque Julia de Burgos lo divide a los dos. Sí, la boricua. Y por un acto irreflexivo de Juan Isidro, él fue capaz de firmar el acta de conspiración contra Bosch en el 63. Sí, firmó el acta. Después le dolió en el alma, pero hasta el último día de su existencia se arrepintió de esa acción. Sí. La mancha no se pero repitió. Eso te revela ese tipo de comportamiento. Y te doy otro precedente. En el PRD, cuando Bosch fue candidato presidencial, la vicepresidencia era competida, no era seleccionada. Y Buenaventura Sánchez ganó esa convención. Y él cometió el error de decir de que su comadrona, cuando él vino al mundo, dijo, aquí nace un presidente. Y Juan Bosch le guardó esa, lo sustituyó y puso a González Tamayo de candidato vicepresidencial para que la gente vea. Al doctor segundo Armando González Tamayo, es correcto. Que es médico en ejercicio. Eso fue correcto. Pero es verdad, Guido, por favor. Yo era principal asistente de Jacobo Magluta en la campaña victoriosa, todas luces 86. del 86. A mí me preocupaba, era de los pocos que tenía acceso. Él creó un frente que solo lo penetraban 4 o 5%, yo estaba entre ellas. Que él mantenía a prudente distancia a Peña. Yo le decía, a mí me decían el peñagomista dentro, ve Jacobo, mira, dale más participación a Peña. Un día me preocupé porque llegó y él estaba con otra persona, pero en esa casa se acostumbraba que cuando Peña llegaba, todo se paralizaba. Una relación primaria también. Había una relación primaria entre ambos, pero en esa vez había frialdad. El respaldo de Peña fue necesario. Si se produce activo, como era costumbre, Jacobo hubiese pasado con mucho. ¿Sabe cómo terminaron los dos? Llorando la falta de solidaridad de ambos, llorando abrazados. Sí, en el umbral de la muerte. En el umbral de la muerte. Entonces la vida es una cosa terrible. Pero yo pienso que eso es un elemento que puede arrojar luces para que la gente entienda cómo el PRD se comporta. Bueno, ahora se abre un compás de reflexión, entendimiento y ponderación entre dos actores esenciales del partido, que no son los únicos, pero son dos actores esenciales. Hablo del caso del presidente del partido y el expresidente de la República. Y sobre esa base se abre la posibilidad de que en el partido comencemos a transitar el camino de la unidad en el marco de la diversidad. Porque presumir que el PRD va a ser un todo, yo creo que es un ejercicio de ciencia ficción. Claro. Ese no es el PRD. Y hay dos propuestas sobre la mesa. Sin ánimo de ser indiscreto, yo pienso que son de los elementos esenciales que se habrán de debatir en los próximos meses en el partido, porque hay una especie de documentación técnica que le pone cese al ejercicio presidencial del compañero presidente, Miguel Vargas, 19 de julio, así la Junta Central lo ha consignado.
Los estatutos le dan la facultad de extender el periodo de duración por 6 meses, es decir, entre julio y diciembre estaría la posibilidad de su ejercicio entre el plazo para ser presidente del partido y el periodo de extensión que le crean los mismos estatutos. Y en ese orden hay 2 propuestas sobre la mesa. Una, convención pura y simple, de que se abran las compuertas de participación y vayamos a una convención. Eso tiene sus riesgos, evidentemente. Porque, y eso yo lo he conversado con Miguel Vargas, yo creo que tú lo sepas. Él reconoce personalmente que una de sus grandes perturbaciones tuvo mucho que ver con el rol que jugó en la convención del 2009. Él entiende que ese fue el punto de partida de perturbaciones y la no consecución de su candidatura. Pero siempre la gente tiene tiempo para pasar balance al comportamiento político, personal, en el ámbito tanto público como privado. Una convención pura y simple genera algún nivel de perturbación en el partido, porque es parte de la cultura partidaria. Hay mucha gente en el PRD que no ha entendido que todos no pueden ir al mismo tiempo a la misma aspiración. Si no, pregúntenle a Jacobo, a Peña, a Tuey, y comparte que todos querían ir en el mismo tiempo a la misma aspiración. Segundo lugar, hay otra propuesta que quien la ha perfilado con mayor insistencia es Tony Peñaguaba. Tengo que ser honesto en eso. Lo he dicho tanto en el ámbito de lo privado, en las instancias institucionales, como en la tumba de su padre el viernes pasado, diciendo que se conforme una plancha y que esa plancha se preseleccione presidente, secretario general de organización y que vayamos a una convención que sea refrendada por la base del partido. Si alguien no está conforme con la plancha, que seleccione su plancha. Y por vía de consecuencia, eso reduce la posibilidad de perturbaciones internas y en segundo lugar, le da una legitimidad a las autoridades que emerjan de ese proceso, porque la gente habrá de votar como quiera que sea. Y digo yo que si en el caso práctico don Hipólito, don Miguel y don Luis Abinader se ponen de acuerdo respecto a quienes son presidente del partido, secretario general de organización, yo pienso que cualquiera puede hacer un ejercicio de seleccionar una plancha, pero si ellos están unificados en esa dirección, quienes preseleccionen serán las próximas autoridades del partido. Y sobre esa base hay muchos requerimientos. Yo tengo mis criterios al respecto. El PRD afortunadamente es un partido de libres pensadores, ¿no era? Que a veces desbordamos los ámbitos de la racionalidad y nos creamos problemas, pero yo siento que más allá del problema de procurar personas, el problema del PRD es modificar los métodos. Porque las personas son pasajeras. Y usted tiene figuras importantes en la vida nacional que han tenido un sello distintivo en su militancia política, Peña, Balaguer, Juan Bosch. Sin embargo, Leonel. Lo que pasa es que Leonel es una figura viva. Ya desaparecido. Y las figuras desaparecidas que han marcado un hito en su comportamiento partidario, y tú llegas a la siguiente conclusión, un poco extraña, pero tú te darás cuenta que los partidos que han hecho mayor énfasis en los caudillos tienen comportamientos posteriores con mayor control interno que los partidos con las características del PRD, que han tenido una diversidad de liderazgos. Sí. Por ejemplo, el Partido Reformista, que es un partido pivot en la vida política dominicana, y habrá otro programa para analizar eso. Yo soy muy respetuoso de otros partidos políticos, pero te darás cuenta que fue un partido que se estructuró en función de Balaguer y por las características propias del caudillo se conducía con un mayor nivel de control interno, de mayor disciplina. No estoy haciendo un acto de reivindicación del autoritarismo, le estoy diciendo que tenía un comportamiento mucho más racional. El PLD, mientras Bosch prevaleció como figura fundamental, mantuvo un nivel de control disciplinario. Esa es la verdad. ¿Qué ha pasado con nosotros en el PRD? Que ha habido un liderazgo compartido, que si bien es cierto reconocíamos en Peña como la última instancia en términos de autoridad, por la misma característica del PRD de ser un partido abierto, cualquier compañero presidente de una zona en Miches o en Pedernales, que tenía 40 años de militancia, se sentía con la autoridad de desafiar a Peña, porque es un partido abierto. Frente a eso, ¿qué debemos hacer nosotros? Hacer un esfuerzo sincero por reglamentar internamente los procesos de competencia. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años en el PRD? En términos ideológicos, y yo soy de los gente que en el PRD hace un mayor énfasis en eso porque siento que el pragmatismo ha corroído las bases del partido y de la cultura partidaria en términos generales. En el PRD nosotros tenemos que definir
qué somos, qué queremos, hacia dónde vamos y cómo la sociedad va a identificar el comportamiento del partido respecto a las políticas públicas generales. Yo me siento alarmado porque en la vida política dominicana no hay una especie de proceso de diferenciación entre una cosa y la otra. Tú sientes un PLDista aquí, a un PRDista y un reformista, y lo que hay una fase de parecernos, no de diferenciarnos. En ese mismo orden, en el PRD, por ejemplo, cuando ha votado en los últimos 10 años en el orden legislativo, te darás cuenta que no hay consistencia entre el fundamento ideológico del partido y lo que es nuestro comportamiento. Un partido socialdemócrata no debió votar por el aborto como votó el PRD. ¿Por qué? Lo hicimos sobre una base de que queríamos conquistar sectores que han sido históricamente antagónicos al partido, y cuando fuimos en esa dirección perdimos nuestra base social. Por ejemplo, yo escucho mucha gente diciendo, sobre todo, esto es un mensaje para mi querido amigo Monchi Fadul, que muchas de las protestas sociales que se arman abajo en el país, el PRD tiene mucho que ver con eso. Mira, yo te digo una cosa, quienes dirigen el PRD hoy en día no tienen ni sentido de compromiso, y muchos de ellos no entienden los fenómenos que se experimentan en la sociedad dominicana en términos del movimiento social, porque no han hecho un ejercicio diario de vinculación con ellos. O sea, tú le pones a Víctor Beltrán y a Fidel Santana y no saben quiénes son. O sea, que lo que dijo Monchi es cierto, pero la actual dirección del partido no está en eso, no está en eso. O sea, el partido de Peña... Monchi no se refería... Porque no fue a Miguel Vargas que él llamó, a quien él llamó fue a Hipólito. No, pero... No, pero o fue a Miguel que llamó. Que conoce la vía técnica. No, pero ¿por qué pasa eso? Es un señalamiento. No, pero eso pasa, déjame decirte por qué, Mozart, pasa Manejame eso. el contexto. Porque desafortunadamente el partido en los últimos 8 o 10 años ha hecho un movimiento de transformar su esencia hacia un sector social que ya está ocupado. Yo soy de los que cree que con la desaparición física del doctor Obelaya Leonel Fernández se constituyó en un referente de esos sectores. Y cuando el PRD se ha movido en esa dirección, ha perdido su base social que tradicionalmente iba a la protesta, a la demanda ciudadana. O sea, Isidro Torres, para ponerte un ejemplo. Sí. ¿Por qué Isidro Torres llega al PRD? Porque en la década de los 80, a mediados de los 80, cuando vino abril del 84, él era un luchador de carácter popular. Y Peña, que sí tenía una visión política, lo que hizo fue que lo incorporó al PRD y le dio una especie de aire a la militancia del partido en esa dirección. Porque ese PRD de Peña... que ejerció también, hay que reconocerlo, a Tuey de Cans y en vida, el que fue ministro administrativo de la presidencia, Rafaelito Flores Estrella. Los dos sí, eran ido expertos, destiempo por una situación de salud. Los dos eran expertos en atraerse estos sectores al PLD, sí, pero, al PRD y ponerlo en acción. Pero Peña hacía... Por debajo de la ¿sabes cómo esa cosa que quema por abajo, que tú la notas? Sí, pero déjame decir una cosa, Pedro. Usted ha sido observador del proceso social dominicano en los últimos 30 años, pero Peña venía de una experiencia 40. anterior. Peña tenía una conexión desde la década de los 70, aquella frase de Bosch de que vengo a descarrapatizar al buey blanco, tenía mucho que ver con una alianza estratégica que tenía Peña con sectores de la izquierda radical, el MPD, que eso se construyó hasta en el 74 cuando Wessing fue candidato vicepresidencial del Acuerdo de Santiago. O sea, Peña venía de una experiencia de ese tipo de alianza. ¿Qué ha pasado? Que después de la desaparición física de Peña, nosotros nos cogió rumbo al poder. Y en el PRD no hay un ejercicio de consistencia de cuáles son los espacios naturales de nosotros. Y yo lo digo con el sentido crítico. O sea, en el PRD, la gente que estuvo llamada a darle consistencia ideológica al partido se perdió en el camino por dos factores. Porque no hizo ejercicio de base y en segundo lugar porque se amparó por el dedo de Peña. Entonces nos quedamos desprotegidos con el siguiente drama. Que Winton Arnaud, un hombre de mérito sobrado, Dios lo tenga en gloria, compitió por un proceso de presidencia de la Cámara de Diputados y se lo ganó Héctor Rafael Veguero Méndez. Para que tú veas la perturbación que ha existido en el partido. Entonces, eso generó en franjas importantes de la sociedad una especie de distanciamiento entre el PRD, emblemático, histórico. ¿Y qué hizo el PLD? Bueno, que fue a cooptar esos espacios. O José González Pinoza no era un aliado del PRD. Sí. O esa franja importante de los sectores emergentes, llamado bloque progresista, no tenían vínculo, era con Peña. Entonces, fundamentalmente eso pasó. ¿Qué pasa? Que en el partido, como vimos en la cresta de los cambios, de los conflictos, de las confrontaciones, nunca hay un espacio para una reflexión de esta naturaleza. Y yo pienso y aspiro que tanto Hipólito como Miguel, como Luis Abinader y otros elementos que emerjan en el trayecto inmediato dentro del partido, nos sentemos a pensar no en una alianza coyuntural, sino en el modelo de partido que la sociedad dominicana requiere hoy en día. Guido, estos apretos unitarios ha sorprendido a mucha gente porque vino de súbito, de la noche a la mañana tenemos que dos gente que parecían irreconciliables
logran juntarse. Pero yo te dije a ti que en el PRD, mientras Pero las entonces, cosas aparentaban más lejos, más cerca exacto, estaban. sí, pero nosotros tenemos información de que hay una legítima preocupación de diversos sectores, incluso extra PRD, por la situación del desequilibrio que hay en la partidocracia dominicana. El PLD prácticamente es el dueño y señor de todo el escenario político nacional. Y hay preocupación de sectores fácticos, locales y extranjeros, de que la democracia dominicana necesita de que el Partido Revolucionario Dominicano se reunifique. Y que ha habido acciones directas de gente importante, de sectores importantes que se mueven, no solo a nivel del buen amigo, el general Soto Jiménez, no, sino otros sectores importantes detrás de eso, y más allá, que han articulado todo una dinámica a los fines de lograr ese equilibrio, y el equilibrio no va a ser otro que no sea a partir de la reunificación del partido. Y eso conllevaría necesariamente lo que muchos denominan en forma peyorativa de que acuerdo de aposento. ¿Tú cómo lo ves? Tú que estás dentro. Mira. Y tú que eres uno de los protagonistas, porque Miguel Vargas fue donde ti y habló contigo. Sí, o sea, sí, no, tú eres uno de los protagonistas de primerísimo nivel. Mira, déjame decirte una cosa. Mucha gente en el PRD no entiende la preocupación. No la entiende. No la entiende. ¿Por qué? Porque el PRD, más que un partido político, en la actual coyuntura, es un ente fundamental para el contrapeso del ejercicio del poder. Así es. Y sobre esa base, Esa es la verdad. son muchos los flujos de comunicación que llegan. Mucha gente llama presión. Yo no creo eso. Yo pienso que en una sociedad donde hay un afán por preservar el modelo democrático, que está bastante desacreditado, cuando cada quien hace una contribución desde un sector social, económico, llamada sociedad civil, es una contribución a que la democracia dominicana tenga un mayor nivel de credibilidad. Así que yo lo asumo. No importa que tenga tintes de delegaciones importantes y nada de eso. Y frente a eso, yo siento que lo importante es eso, que nosotros en el partido asimilemos que esa demanda del sector no tiene que ver con la militancia partidaria, sino tiene que ver con el necesario equilibrio. ¿Dónde lo dijo? El mismo Leonel lo dijo. Dicho. Lo ha dicho. Yo pienso que al sistema democrático y al PLD le conviene un PRD no solo unificado, sino haciendo la oposición que hay que hacer en la democracia. Exactamente. Claro. Así es. Porque, sin ánimo de que sea una crítica, yo siento que muchos de los desbordamientos que experimenta la gestión gubernamental actual y la anterior tiene mucho que ver con sentirse que desbordamiento. Sí, yo lo puedo. Actual. Desbordamiento. Pero si me permite explicar, con mucho amor, con mucho amor. Con mucho amor lo puedo hacer. Pero si me permite explicar, lo puedo hacer. Explícamelo con amor. 8 años en el poder del presidente Fernández y el resquebrajamiento de la oposición le pueden generar la sensación a muchos actores políticos del país que tienen la cancha sola. Y como no tienen un contrapeso, hay un desbordamiento natural, en primer lugar. Segundo lugar, si en el partido asimilamos la idea, poco racional, de que lo único que es bueno es ser el partido más fuerte de la oposición, va a generar una psiquis de que muchos PLDistas asumen que yo soy una especie de PRI en República Dominicana. Yo he escuchado PLDistas diciendo que le faltan 20 o 40 años. Más de poder. Y cuando lo hacen, no es el reconocimiento de sus facultades ni que sus políticas públicas han impactado favorablemente en la mayoría de los dominicanos. Es el reconocimiento también de que hay una oposición resquebrajada que le permite transitar sin ningún tipo de dificultad. Sobre esa base, ¿qué yo pienso? Que en el partido tenemos que asumir el siguiente discurso. Colaborar con racionalidad en los aspectos que tengamos coincidencia con el gobierno, pero ser lo suficientemente críticos y propositivos a la hora de hacer la crítica. ¿Por qué? Mira, yo no creo que hay que pararse en el Parque Independencia a romper 7 vitrinas, porque eso es un modelo de hacer oposición de hace 30 o 40 años. Cuando luchábamos por la Ahora, libertad. hay aspectos fundamentales de la crítica, y ahí yo voy a la actual administración, que yo pienso que son ponderables. Sí. Cuando hay que firmar un pacto eléctrico en la República Dominicana, que es un tema que hay consenso general alrededor. Yo pienso que el PRD puede hacer su propuesta. Por supuesto. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con este modelo, pero la crítica de nosotros tiene que ser sobre la base de A, B, C, D y E. Un tema que a mí me preocupa bastante es el tema de la inseguridad. Yo pienso que uno de los elementos de mayor perturbación del actual modelo democrático es el tema de la inseguridad. Yo anduve este fin de semana en Puerto Plata, que es un polo turístico. Estaba con mi familia y visité a algunos amigos, qué sé yo, gente que usted conoce mucho. Mirna Santos, por ejemplo, que vive allá. Y Enrique Rivera. Me dicen que
Bueno, uno de los elementos que perturba a la inversión del sector turismo es que cuando mucha gente sale como turista a transitar las calles de Puerto Plata, siente algún nivel de inseguridad. Entonces, ese es un tema que hay que resolverlo. Sí, señor. Porque a nadie le gusta tener una competencia en otros mercados que cuando roban, atracan a un turista, te lo titulan en todos los periódicos y es una forma vil de hacerle competencia al sector turismo en la República Dominicana. Y en las soluciones siempre activa en eso, porque defienden no intereses. Pierde detalle, no pierden bueno, detalle. porque la CNN está enclavada en la península de la Florida. En la medida en que esto crezca, y crezca la zona maya de México y todo eso, se reduce los visitantes. Su sector eléctrico te preocupa y te preocupa la seguridad. Esos dos aspectos pero hay otro tema que a mí me llama profundamente la atención. Mira, que la República Dominicana siga liderando el tema del desempleo en los jóvenes del país, a mí me llama profundamente la atención. Y yo pienso, por ejemplo, yo siempre le pregunto a la gente en el interior del país, ¿qué hace un joven entre 16 y 20 años aquí? Sin expectativas, con una formación académica de dificultades, con un mercado educativo en la República Dominicana que no forma para llenar las expectativas del mercado laboral, ahí tú tienes dificultades. Un ser vulnerable. Porque yo no sé si ustedes tienen la fortuna, que para mí es una fortuna venir de un sector popular. Yo nací en un barrio que se llama Ciudad Nueva. ¿Qué era la esquina hace 30 años? Un instrumento de conspiración. Entonces, la gente se sentaba, iba al movimiento clubístico, militaba en los partidos políticos. Cada uno tenía un sueño. Pero la esquina ahora es una fuente de creatividad cuasi delictiva. Sí, señor. Porque no tiene ningún tipo de expectativa. Entonces yo pienso que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo serio de impactar en la generación de empleo en la gente joven. Entonces, yo pienso que son aspectos importantes. De eso que Guido ha hecho tremenda exposición. Creo que muy práctica. Ya decíamos que teníamos dos invitados por bien amuebladito. Lo que quiere decir. Y uno en el plano técnico y el otro en el plano político. Sí, señor. Hemos puesto la cosa sobre la cierto, pero se nos agotó el tiempo. Guido deberá volver aquí a hablar del tigueraje. Porque hay dos temas. Él tiene una tesis sobre el tigueraje. Se pueden desarrollar con todos los temas. Mira, tiene una tesis interesantísima sobre el tigueraje. Dice el PRD, el Partido de los Tigres. Dice, pero Tigres, todo lo contrario. No, él tiene una tesis. Vamos a invitar a Guido la próxima semana. Y también la visión del liderazgo en un partido. Muy bien. Eso me parece señores, pero se nos interesante. agotó el tiempo y Lalo tiene mucha información acumulada todo el fin de semana, Lalo Gómez. Lo mismo que también no, pero en el caso de Guido, Lalo ahí se lo viene cede. Guillermo. Sí. Con lleno de información también. Sí. En la sección cultural de manera, esa gente también tiene derecho a la palabra. Y nosotros ya agotamos la nuestra. Muchas gracias. Gracias, Guido. Gracias a usted. Y en algún momento lo solicitaremos. Nosotros regresamos mañana.